¿Qué dificultades presentan nuestros alumnos al trabajar el concepto de relieve? Los invitamos a reflexionar acerca del concepto de relieve y a conocer algunas sugerencias didácticas para trabajarlo en clase. Quédense con nosotros. Bienvenidos al cuarto programa de Geografía de la serie Entre Maestros. Uno de los propósitos de la asignatura de Geografía es que los alumnos desarrollen la noción de espacio geográfico, entendiendo este como un conjunto de elementos naturales y sociales que se relacionan en un territorio determinado. Uno de estos elementos es el relieve. Para analizar nuestro tema del día de hoy nos acompañan la maestra Margarita Santos Migoni. Ella es coordinadora académica del Centro de Maestros Luis Herrera y Montes. También nos acompaña el maestro Armando Reyes Enríquez. Él es profesor de la Escuela Normal Superior de México. También está con nosotros el doctor José Lugo Hupp. Él es investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por acompañarnos. Y para empezar, veamos cómo a través de una visita al campo cercano a su localidad, alumnos de sexto grado de la Escuela Rafael Fernández de Lara, de Río Blanco, Veracruz, observan algunas formas de relieve bajo la dirección de su maestra, Concepción Casales. La finalidad del recorrido, muchachos, es para que observen todo lo que tenemos a nuestro alrededor en la comunidad. Esto que ustedes van a observar nos va a servir para la clase que posteriormente vamos a tener en el salón. Entre más altitud, el suelo está más húmedo que aquí en lo que estamos parados ahorita. Aquí hay un poco más de vegetación, un poco más de vegetación. Bueno. Ya. A ver, vamos a observar todos. Bueno, pero este terreno tiene dueño, ¿sí? ¿Y qué tal si nos corre? Mejor vénganse acá, quietecitos. El tema que hoy trataremos se refiere al relieve. Vamos a ocupar nuestro libro de geografía en el tema correspondiente. Marisa, equipo 1, ¿qué observas en la primera página? Montañas, un volcán, otra montaña y una llanura. Sandra, equipo 5, ¿qué observas en la otra página, Sandra? Una montaña y una meseta. Una montaña y una meseta, muy bien. Pues observaron ustedes los dibujos de la montaña y ahora vamos a recordar qué dibujo se parece al que nosotros vimos en el recorrido. En nuestro estado, ¿qué tipo de relieve tenemos? Montañas, mesetas y llanuras. Vamos a observar primero
el mapa que corresponde a la división política. Vamos a colocar sobre el mapa de la división política el que corresponde al relieve, ¿sí? A ver, colóquenlo así, de tal manera que tal parece que sea un solo mapa. ¿Qué otra cosa encontramos en nuestra comunidad, Emma? Montañas. Montañas, muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros vivimos en una zona montañosa, ¿verdad? Vivimos en una zona montañosa y ya nos dimos cuenta en el recorrido que en esa zona montañosa tenemos mucha vegetación. Vamos a colocar encima del mapa del relieve, vamos a colocar el mapa de los ríos. Ustedes se fijan, casi todos los ríos nacen de las montañas. Cristian, También casi todos los ríos van a desembocar en el Golfo de México. el relieve va a tener gran influencia en la formación de los ríos, ya que los ríos se forman en las montañas, bajan por la pendiente, riegan, en este caso, nuestro valle o las llanuras, llegando a desembocar hasta el Golfo de México. Otro mapa correspondiente al clima. Cristian, ¿qué observas? Está en la mayor parte del estado es el clima cálido húmedo. Muy bien. ¿Qué otra cosa observan referente al clima, al frío? A ver, Víctor. Que el frío está en las partes más altas. Que el frío está en las partes más altas. Bueno, ahora vamos a trabajar con el mapa del clima y el mapa del relieve. Cuando nosotros hicimos el recorrido en Tenango, nos dimos cuenta que favoreció a ciertas actividades económicas. Ever López, dime, ¿qué actividad económica desarrollan en nuestra comunidad gracias al clima y al relieve? La agricultura. Mirna, ¿qué sembraban o qué siembran en nuestra comunidad? Café. Café, muy bien. A ver, Sergio, ¿tú qué quieres opinar? Y que llegan los vientos del mar y al valle no. Bueno, que llegan los vientos del mar y también eso favorece que exista más humedad en el suelo de la montaña. Nada más que cuando hay cultivos en la montaña debemos de cuidarlos, ¿verdad? Porque debemos de tener buenas técnicas porque podemos erosionar el suelo. Ya nos dimos cuenta que aquí en nuestro estado de Veracruz existe un relieve montañoso, también tenemos llanuras, y que el relieve decididamente va a influir para que existan ríos en nuestra comunidad. Nosotros vamos a dibujar en nuestra libreta el mapa de Veracruz con su relieve. Algo muy importante, pongan la simbología para que marquen los tipos de relieve que existen en nuestro estado. Josué, pasa aquí al frente. Explícales a tus compañeros. La acotación aquí se ven que las montañas son estas que están pintadas de café. Las llanuras abarca casi todo el estado. Las depresiones, nada más hay una en nuestro estado. De acuerdo con la actividad que acabamos de ver, maestra Margarita, me gustaría preguntar, ¿cómo retoma la maestra los saberes previos que los alumnos poseen en los procesos de enseñanza y aprendizaje? La maestra está llevando a sus alumnos a vincular las cuestiones físicas, las cuestiones naturales, con todo aquello con lo que él está conviviendo, es decir, con todo lo cotidiano. Y para ello me parece muy, muy interesante lo que la maestra hizo, permitirle a los alumnos que se expresen, que digan todo aquello que hay en su comunidad y que posteriormente la maestra retome estas expresiones para tener conceptos un poco más elaborados. Los muchachos tal pareciera en un momento dado que pueden ver estos elementos en forma aislada. El relieve por un lado, el agua por otro, que son los ríos, el clima por otro. Sin embargo, la maestra va trabajando de una manera la actividad en donde comienza a vincular cada uno de estos elementos con su vida cotidiana.
Y es precisamente ahí donde la maestra les refiere y les dice, bueno, los ríos nacen precisamente de las montañas. La maestra está retomando todo aquello que el muchacho cotidianamente convive para hacerle referencia de qué tan importantes son todos esos elementos físicos con esa vida cotidiana, tomando en cuenta, por supuesto, lo que es el relieve. Maestro Armando, ¿cómo relaciona la maestra los aspectos físicos con las actividades económicas de su entorno? Sí, considero que en primer lugar ella parte de una imagen general de lo que es el espacio geográfico en su medio físico, considerando clima, suelo, vegetación, formas de relieve, para después retomar exclusivamente las formas del relieve a través de imágenes gráficas que los alumnos elaboran. Aquí lo importante es que el alumno participe en la observación y la diferenciación de cada una de ellas. Es decir, no hay mejor forma de reconocer el relieve, además del trabajo de campo, que la imagen para poder establecer las diferencias de manera más adecuada, ¿no? A partir de ahí, la sobreposición de mapas es lo que nos permite interrelacionar las características de una misma zona. Como pudimos ver en el video, a través de la sobreposición de mapas en acetato, los niños pudieron describir las características de cada lugar del estado. Es decir, esto es una técnica que ellos pueden manejar cotidianamente para diferenciar cada sitio de su estado, sin necesidad de que hayan estado en cada uno de los lugares que abarca la entidad de Veracruz en este caso, ¿no? Doctor José Lugo, ¿cómo aprovecha la maestra al medio como recurso para promover el estudio del relieve y la enseñanza? Principalmente por las observaciones directas que hacen cuando caminan en el campo. La maestra señala que hay determinadas condiciones climáticas y aprecia que los niños van con un suéter, aunque es en el estado de Veracruz, quiere decir que están en una elevación montañosa, que tal vez es en el invierno. Menciona que hay humedad, lo que tiene que ver con la altitud precisamente, ¿no? Y entonces con esto tiene que ver el desarrollo del suelo, y con el suelo está relacionada también la vegetación. Y la litología, aunque no se aprecia mucho, pero menciona que en una parte se veía un suelo pedregoso, seguramente era el cauce de un río, y después donde están parados es un suelo fértil. Seguimos aquí entre maestros. Continuando con nuestro tema del día de hoy, los invitamos a ver una entrevista al doctor José Luis Palacio, director del Instituto de Geografía de la UNAM. En ella nos comenta sobre algunos problemas que los maestros enfrentamos en la enseñanza del concepto de relieve y nos propone sugerencias para trabajarlo en el aula. El relieve en términos generales son todas las formas de la superficie de la Tierra. Si lo vemos a escala de todo el planeta, las formas primarias serían los continentes y las cuencas oceánicas ocupadas por los mares. Y si lo vemos a escala más detallada dentro de los continentes, podemos encontrar grandes planicies, grandes depresiones y cordilleras volcánicas de diverso origen, hasta poder llegar a formas tan detalladas como las fracturas o los acordonamientos de las lavas como la que caracteriza el sitio en el que nos encontramos. El relieve es un componente fundamental del paisaje. Sobre él se desarrollan los suelos, sobre los suelos se desarrolla la vegetación y algunas actividades económicas básicas como son la agricultura, la ganadería, la minería y otras actividades relacionadas con el comportamiento mismo de una ciudad, por ejemplo. De tal manera que el relieve es un elemento de la vida cotidiana del hombre. De esta manera el conocer cómo es, cómo funciona, cuáles son sus variantes, nos puede permitir tener suficientes elementos para un mejor aprovechamiento o inclusive para tener medidas preventivas para conservar los suelos, la vegetación o prevenirnos de algún desastre. El distinto tipo de relieve que se presenta a lo largo del país pues también demanda que en las distintas escuelas, de acuerdo con las localidades y las características específicas de los relieves locales, sean también incorporados en los conceptos que se enseñan en las escuelas, de tal manera que no será lo mismo enseñar los conceptos de relieve y su origen de manera particular en la península de Yucatán, a las enseñanzas que se deben seguir en, por ejemplo, el norte del país, en zonas secas, montañosas,
o en zonas húmedas del sureste mexicano, también de relieve montañoso. Entonces en la escuela no solamente es conocer los conceptos generales de todo tipo de relieve en todo el mundo o en todo el país, sino también conocer las particularidades del relieve local, en el que finalmente los estudiantes o los alumnos, los niños, estarán más familiarizados. Bueno, el estudio del relieve en términos generales demanda mucha imaginación, tanto para el que enseña como para el que recibe el conocimiento. El uso de esquemas en el pizarrón o el uso de diapositivas que muestren figuras sobre el relieve, sin duda alguna son un elemento o una herramienta sumamente importante para la enseñanza de los conceptos del relieve. Sin embargo, también es muy recomendable que el estudiante en sus regiones conozca el relieve, digamos, en persona, que pudieran acudir, por ejemplo, a espacios como en el que nos encontramos, a conocer lo que es una colada de lava, un derrame de lava como este, o un volcán como el Popocatépetl o el Paricutín o el Xitle, o una planicie costera como las de Veracruz o una planicie como las de la península de Yucatán. De tal manera que la total comprensión de los conceptos normalmente siempre demanda una presencia en el lugar de los hechos, por decirlo así. Sobre la entrevista que acabamos de ver, nos gustaría preguntar, doctor José Lugo, ¿cuál es la importancia del relieve como uno de los elementos naturales del espacio geográfico? El relieve tiene una relación muy estrecha con el agua superficial y subterránea, y en su interacción con el clima define los suelos, también en relación con el agua, ¿no? Y a la vez esto es lo que define los tipos de vegetación. Y por otro lado, el relieve tiene una importancia muy grande porque es la parte del planeta Tierra donde el hombre desarrolla su actividad diaria y donde obtiene los recursos necesarios, los recursos naturales, los renovables y los no renovables. Perfecto. Maestro Armando, de los conceptos expresados por el entrevistado, ¿cuáles representan mayor complejidad para ser aprendidos por los alumnos? Yo creo que uno de los primeros aspectos que es complejo para comprender aspectos relacionados con el relieve es la escala a la cual se analiza. Por ejemplo, él empezó a mostrar una escala a nivel mundial, después una escala a nivel local, hasta llegar a los alrededores de una comunidad. El hecho de que el niño llegue a comprender cómo los fenómenos, muchos de los fenómenos que vemos son resultado de procesos a través de millones de años, que es el otro problema complejo para comprender el tiempo en el que se dan la formación del relieve. Entonces, lo que queremos decir con esto es que debe de haber un referente previo, debe de haber el manejo también por parte del maestro, para que a su vez pueda hacer que el alumno comprenda estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, hablar de una colada lávica simplemente como un fenómeno, una parte morfológica de un volcán, sin entender cómo se formó, sin entender por qué son diferentes, es decir, no estaríamos asimilando el concepto, sino solamente repitiendo el término. Maestra Margarita, ¿qué otras sugerencias didácticas, además de las comentadas por nuestro invitado, daría a los maestros para enseñar las diferentes formas de relieve a los alumnos de la escuela primaria? Sí, me parece muy interesante lo que se mencionaba en la entrevista y me gustaría enfatizar en que es bien importante que el maestro aproveche el entorno. Invitarlos a que hagan excursiones, salidas cortas. No necesariamente tendríamos que ir a Veracruz como en la experiencia que vimos hace rato, o no necesariamente tendríamos que ir al estado de Oaxaca. Los conocimientos, el aprendizaje se adquiere siempre con base a la observación, a las vivencias, y precisamente por ello los compañeros maestros deben realizar u organizar este tipo de actividades. Pero si bien esto no fuera posible, también es importante que el maestro pues retome los saberes previos de los muchachos. ¿De qué manera? Yo creo que los alumnos han ido en alguna ocasión a ver a sus abuelos al pueblo, salieron de vacaciones, fueron a X o Y lugar,
donde les permite ir por una carretera y observar precisamente su espacio geográfico. Yo creo que el maestro también ahí puede retomar estos elementos para poder expresar en una forma más sencilla y más entendible lo que es la noción de relieve. Otra situación que también me parece importante y que en ocasiones se nos olvida es el apoyo visual. Los maestros tienen sus libros, en este caso los que encontramos aquí en las mesas de diferentes grados, el Atlas de México ya para alumnos de cuarto en adelante, tercero, cuarto en adelante, el Atlas de Geografía Universal, donde los maestros precisamente pueden apoyarse visualmente en esto. Estamos de regreso aquí Entre Maestros. En nuestro primer segmento vimos el inicio de una experiencia didáctica relacionada con el relieve. Ahora los invitamos a ver la conclusión de dicha experiencia. Seguimos en el salón de clase de la maestra Casales. Ya que nos dimos cuenta de los tipos de relieve que tiene nuestro estado, vamos ahora a ocupar nuestro libro de geografía. Abran ustedes el libro de geografía donde se encuentra el planisferio y nos marca las principales formas de relieve que existen a nivel mundial. ¿Alguien me puede mostrar un dibujo referente a la montaña? Equipo 2. Isabel, muéstranos tu dibujo de la montaña. Muy bien. Este dibujo que tiene su compañera Isabel pertenece a la montaña. Aquí tenemos nosotros el nombre del relieve correspondiente a la montaña. Aquí vamos a poner las depresiones. Coloquen la palabra depresiones. Las deformaciones de la tierra, o sea, el relieve, son 4, ¿verdad? Tenemos las montañas, que tenemos aquí las ilustraciones, las depresiones, las mesetas y las llanuras. Vamos a pasar a poner en el planisferio, a localizar la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental. Bueno, esa es la Sierra Madre Occidental, bueno, y ahora la Sierra Madre Oriental, ahí tenemos localizadas. Hay otra montaña, otro sistema montañoso importante en nuestro continente. Víctor. La cordillera de los Andes, muy bien. Ahí tenemos la cordillera de los Andes. Ahora vamos a localizar la llanura china. A ver, en su planisferio del libro. Localicen la llanura china. Bueno, su compañero está poniendo la llanura china. La llanura del Medio Oeste forma parte del continente americano. Muy bien. Localiza la altiplanicie mexicana. Bueno, ahí tenemos nosotros localizados en el planisferio algunos de los relieves de la corteza terrestre, que son las montañas. Vamos a fijarnos primero en el continente americano. Las montañas que están de color, Mariana, de color café, ¿verdad? Tenemos en las llanuras que las representamos con el color, Raúl, las llanuras, verde, muy bien. Y tenemos las mesetas, Luis, que las estamos representando con el color amarillo, ¿verdad? Nos faltan las depresiones, Tania. ¿Qué color tienen las depresiones? Azul. Van ustedes en equipo a hacer unas conclusiones con todo el tema que hemos trabajado. Enseguida, los representantes del equipo van a exponer su trabajo. La corteza terrestre tiene una forma de relieve. Voy a nombrárselas de acuerdo a las clasificaciones sobre el nivel del mar. A mayor altitud se encuentran las montañas. Más bajas son las mesetas que llegan a 20 hasta 1000 metros sobre el nivel del mar. El relieve, el clima y el agua son factores muy importantes en cualquier comunidad, ya que hacen que existan
existan ciertos tipos de vegetación y animales que propicien el desarrollo de actividades económicas. Concluimos con el tema recordando que las distintas deformaciones de la Tierra, o sea, el relieve, son las montañas, las depresiones, las mesetas y las llanuras. Hemos visto una experiencia en clase para la enseñanza del concepto de relieve. Maestra Margarita, a mí me gustaría preguntar qué importancia tienen las relaciones que establecen los niños entre los aspectos tratados. Bien, desde el punto de vista del enfoque pedagógico para la enseñanza de la geografía, es trascendente vincular los aspectos físicos con todos aquellos aspectos de la vida cotidiana de los alumnos, el relacionar, el vincular aspectos físicos con aspectos sociales, permite que el alumno vea la relación que estos tienen, la trascendencia que tienen en su vida personal y el resultado de ello. Lo que trato de decir con esto es que esta parte del enfoque nos menciona que todo aquello que el alumno pueda aprender debe ser significativo en su vida. Doctor Lugo, ¿cómo aprovecha la maestra diferentes formas de representar el relieve en clase? Bueno, es un método didáctico muy favorable, que el alumno no solamente se imagine las explicaciones de la maestra, sino que lo pueda ver, por decirlo así. Entonces el hecho de tener un mapa